Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Suárez y en el marco del Congreso Relial hoy tenemos a un invitado muy especial. Alfredo Magrín, ¿cómo estás? Hola Alfredo y muchísimas gracias para esa oportunidad. Es un placer estar aquí. No, el gusto es todo nuestro. Oye, en el marco de este Congreso, donde ya platiqué todo tu currículum, bueno, no sé si lo platiqué yo, lo platicó Francisco Winter, pero el punto, me quiero saltar toda esa parte introductoria e ir directamente a los asuntos. Entonces, una de las cosas que hemos estado platicando, además de las crisis, es el cómo cambiar la narrativa de los liberales a nivel conceptual. ¿Cuál crees tú que deberían de ser las banderas de las que deberían de apropiarse hoy por hoy los liberales? Puntual. Las banderas muy concretas dependen de cada país y de cada sociedad, porque las banderas son expresión de la necesidad que nosotros veamos, que sea en los sondeos o que consideramos que es una prioridad por nuestras conversaciones con la gente en la calle, en diferentes contextos sociales. Pero generalmente las necesidades son obvias hoy. ¿Cómo manejar la inflación? ¿Qué hacemos con la crisis de la energía? ¿Cómo sobrevivir en un contexto percibido de crisis o al menos de múltiples crisis que parecen un poco como un caos? Así que es un cóctel muy interesante pero complejo, pero aquí es la ironía. A un cóctel complejo de crisis, la gente espera de manera natural unas soluciones sencillas. Es un poco irónico, Sí. pero también eso añada una presión más grande en los políticos, centristas. Centristas, es decir, no sé si hay una palabra mejor en español para mainstream. Quiero decir que seas un liberal, conservador, socialista, pero no populista y no de extrema izquierda Claro. o derecha. Para los moderados que sean de derecha o de izquierda o centristas, es un dilema. ¿Qué hago? Porque no tengo la presión del tiempo para comunicar algo, para decir algo, para hacer algo, que sea que soy en gobierno o en oposición. Y al mismo tiempo tengo un problema que no es solamente un problema de un país de Latinoamérica o un país como Rumanía en este de Europa, es un problema general, es que necesito una buena política pública, necesito medidas inteligentes para solucionar los problemas. Y el problema es que para eso necesito tiempo, necesito hablar con expertos. El problema adicional es que hay una desconfianza general en los expertos también en los últimos 10 años. Hay aún libros muy inteligentes que dicen que ha sido una campaña concertada para atacar la idea de credibilidad de los expertos. Pero como nosotros, digamos, como consultorios, trabajamos con el material del cliente y trabajamos con el contexto social. Claro. Es decir, que creo que principalmente los liberales tienen que seguir, porque estamos aquí en el contexto del Congreso Relial, que es Red Liberal. Y os propongo de comenzar de Red. R, D, E, D. R, realidad. Creo que es muy importante que los liberales comienzan a describir la realidad como es. Efecto concreto de la comunicación de la realidad, el respeto del ciudadano. ¿Por qué? Porque estamos en el campo de la apariencia, la comunicación de esa apariencia, ¿sí? Parece que los liberales comprenden lo que pasa. Después, emoción. Comprendes lo que pasa en la sociedad, pero me comprendes a mí también. Sabes que es difícil para mí. Sabes que tengo 3 hijos, que tengo que tener plata para la escuela o que tengo problemas en el mercado de trabajo y todo eso. Y me conecto con las emociones. Puedo sentir frustración. Es un sentimiento negativo, pero es un sentimiento existente. Puedo sentir esperanza, un sentimiento positivo. Puedo exprimir esperanza y todo eso. Y después
no olvidamos, después de este respecto, después de esta conexión, que es el deber fundamental de un líder político, es de tomar decisiones y demostrar la dirección, hablando de dirección. ¿Qué hacemos ahora? Ok, felicidades, felicidades. Sabemos dónde estamos. Gracias. ¿Sabes lo que siento? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Y si los liberales, por casi crisis, una a una, definiesen de manera sencilla, porque no es ofender a la gente si digamos que tenemos que ser sencillos. La verdad es que no es una cuestión solamente de educación, es una cuestión que sea universal y muy alta. Es cuestión del hecho que estamos muy ocupados, estamos muy cansados. Trabajamos y estamos ocupados y cansados. Y gente ocupada y cansada no tiene el espacio mental y de corazón para mensajes demasiado complejos. Es tan sencillo. Puede parecer un poco populista lo que digo, pero la verdad es que es la realidad. Y la realidad nos obliga a ser más sencillos como nuestros mensajes, porque no podemos movilizar a la gente por una causa en una dirección, que seamos en gobierno o en oposición, si no tenemos lo que llamamos call to action, la llamada para una acción, sí. Pero de manera muy concreta y muy eficiente. ¿Qué quieres de mí? Sí. ¿Qué quieres de mí? Como decía, ¿quieres que proteste? Ok, protestamos. Sí, pero también muchas veces ahí se pierde la línea, porque muchos candidatos dicen vota por mí, o dicen su call to action. Muchas veces se pierden, o sea, les falta una causa, o sea, es decir, sí. No sé, voy a poner un ejemplo a través de mi país. Dices, juntos hagamos esto, o tal, unidos es posible hacer, ¿no? Y entonces, o sea, para poder hacer esto, necesitas votar por mí. Sí. Espero que lo digo bien en español, eslóganos. Eslóganos que son, claro, necesarios en cada campaña política. Sí. Y cuando utilizamos el plural, que significa nosotros, sí. Intentamos de hacer la causa común. Sí. Pero esa va por un tiempo y podemos, porque las elecciones se ganan con una porción de esperanza y con una porción de campaña positiva, ¿no? Que me ofrece alguien y creo en una causa, y también una campaña negativa. No quiero más ese presidente, no quiero más este alcalde, ese primer ministro y todo eso. Y los eslóganes nos ayudan y porque son sencillos y que añaden a nuestra credibilidad. Ok, entonces, bueno, es que en español la campaña negativa es como campaña sucia. Sucia. Ok, entonces digamos, no solamente lo que sí quieres, sino expresar lo que no quieres. Sí. En mi país, cuando digo campaña negativa, quiero decir la campaña donde yo ataco la gente en poder. Yo estoy en oposición y digo que todo lo que pasa malo en el país es culpa del gobierno. Y yo vengo no necesariamente como alguien que tiene una propuesta positiva. Mi alternativa es simplemente que existo. Es eso que quiere decir la campaña negativa. ¿Sí? Tú eres en poder, es culpable de todo. Y yo existo y deseo ser en poder y yo soy la alternativa. Claro que pueden ser varias alternativas. Es mi talento político como vendedor de sueños, comunicador político, que sea mujer o que sea hombre, para hacer eso y para empujar mis argumentos y mi credibilidad con la gente. Como liberal, la realidad es como es. No necesitas describir la realidad de manera liberal, pero cuando te conectas, creo que tienes un deber adicional, porque no eres un partido o un candidato o un líder que solamente cree en campaña negativa, en política negativa, en la política de las protestas. Se supone que si eres liberal tienes un plan, se supone que tienes también valores y quieres hacer algo con tu vida y con la vida de la gente de la comunidad. Así que también tienes que
cuando te conectas en las emociones, no todas pueden ser emociones negativas, aun si el ambiente puede ser, la atmósfera puede ser negativa, porque tienes que dar también esperanza, ¿sí? Creo que la doctrina liberal es una doctrina positiva, sí, una doctrina que inspira a la gente y moviliza a la gente. Y después, claro, donde se ve el componente ideológico es cuál es la dirección, porque tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos una crisis en energía, ¿sí? Digamos que ¿cómo se diría en español? Bills, invoices. Ok, las facturas. Las facturas, digamos, como en mi país, factura también. Digamos que las facturas son altas. Mi instinto, si yo soy socialista, sería, hago lo que llamamos un cap, ¿sí? Es que hago un tope. Un top, o algo, un subsidio para ayudar a la gente. Sí. Si soy liberal, no puedo decir controlo el mercado, porque es contra de mis principios. Sí. Así se ve en la dirección cuando digo, hay que trabajar con las compañías de energía, hay que hacer algo con la economía, para que en 2, 3 meses, 4 meses, el mercado haga las soluciones. Y yo como Estado estoy activo, pero no digo al sector privado lo que tiene que hacer. Aquí en las decisiones se ve que soy liberal. Así, en mi propuesta se ve que soy liberal. Aquí se ve la ideología. Generalmente, hablando de la cuestión primaria, ¿qué hacemos? ¿Cuáles serían las banderas? Yo diría que no hay ninguna crisis que la crisis del nivel de la vida. El problema sentido en todos los países del mundo es no puedo vivir más con el mismo revenue, ¿cuál sería? Retorno. Sí. Con el mismo salario. Salario, sí. No puedo, mi familia no puede vivir más. Trabajo lo mismo o aún más. Sí. Tengo el mismo salario, pero los precios se han disparado. ¿Qué hago? Eso es la crisis principal ahora. Es una crisis que no es única. Nuestros parientes han vivido eso, nuestros abuelos han vivido eso en varias décadas. Sí. Pero nosotros sentimos la crisis ahora tal vez un poco más fuerte por 2 razones. Una razón de sustancia, de fondo. Es muy... No pasa muy, digamos que no pasa muy de manera muy natural que varias crisis pasan al mismo tiempo. Sí. Crisis, inflación, COVID, energía, seguridad, amenazas al orden público y todo eso. Así que es una ironía que no tenemos más al nivel global confianza en la competencia de ningún gobierno. Es un drama. Por ejemplo, yo soy hermano, soy de Europa. Nosotros siempre hemos pensado que hay gente mucho más competente en la administración, en la política, en el oeste de Europa, nuestro modelo, en los Estados Unidos, que en nuestros países. Pero sí, nosotros vemos lo que pasa en la tele, por ejemplo, lo que pasa ahora en Gran Bretaña. Para nosotros es un choque. ¿Quién respetamos ahora? ¿Quién tiene la solución y para qué? ¿Sí? Hemos hablado hace unos meses, unos años, del conflicto, y eso es un conflicto de valores para los liberales, con el modelo alternativo y liberal de China, por ejemplo. ¿Sí? Un modelo que es dictatorial, sí, pero que parece tener resultados desde el punto de vista del modelo económico. Por comparar, por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando teníamos los americanos con modelo económico mucho superior a los soviéticos, y los soviéticos que eran muy ideológicos, pero no tenían plata, claro, no tenían un modelo económico de éxito y han falimentado. Pero los chinos no parecen falimentar. Y había una distinción, pero mira la ironía. El país, aún el más grande, porque los indios van a ser más que los chinos en unos meses, el país aún más grande del mundo está bloqueado en sus propias fronteras y de nuestros estándares no parece muy competente. Entre nosotros, claro, ¿cómo manejas el COVID? O sea, así que de verdad es ahora, a nivel mundial, no podemos decir ese gobierno
de México, de Finlandia, de Nueva Zelanda, de Zimbabue, es mi modelo. No hay más modelo. Y es un drama, porque no podemos decir, me inspiro de, Claro. doy un copy-paste, que es muy fácil, de esa política que pasa ahí o la adapto a mi país. Y eso es un dilema de fondo. Desde el punto de vista de la comunicación, es muy fácil es una bendición de ser en oposición. Así que por los liberales que son en oposición, tengo una buena noticia. La buena noticia es que es suficiente decir el gobierno que sea socialista, conservatriz, populista, nacionalista, es incompetente. Es posible que tienen la oportunidad en las próximas elecciones de ser el partido ganador o mayoritario en el Parlamento. La mala noticia que tengo es que las crisis y los procesos que pasan ahora no son crisis que van a terminar en 6 meses o un año. Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Y aquí quiero decir que la complejidad de nuestro mundo favorece las políticas liberales y el pensamiento y la complejidad, pero hay que los liberales comunican de manera un poco más sencilla. Okay. Hace unos años, cuando el mundo fue menos complicado, delante de COVID, antes de COVID, antes de varias crisis, nosotros hemos hablado en círculos considerados como elitistas, de manera global, como el Davos, con el World Economic Forum, de la cuarta revolución internacional. La verdad es que no hablamos de eso, pero eso pasa. Ya tenemos robotización, ya tenemos, claro, no en un ritmo que podemos decir que es una amenaza para los empleados, al Estado o en el sector, pero va a suceder. Va a suceder y ya sucede poco a poco. Y es interesante porque quiero decir que el mundo cambia de manera increíble. Es como hemos visto en los 90, después del Internet. Es una nueva revolución, de verdad. Y como liberal, creo que en ese periodo muy, muy duro, tienes que ser empático para la gente, comprende que no es solamente una persona inteligente, pero tienes que decir, sí, ¿qué hacemos con los salarios? ¿Qué hacemos con las facturas? ¿Qué hacemos con la democracia? ¿Y qué hacemos con nuestra vida? En general, ¿qué queremos como Estado? Tenemos un plan de Estado. Por ejemplo, en mi país fue bastante sencillo hasta 2007. La clase política ha dicho, no estamos seguros que tenemos un plan, pero nuestro plan es entrar en la Unión Europea e entrar en la OTAN. Okay. Y entramos y después hemos comenzado a pelear. ¿Cuál es el plan por un país latinoamericano? ¿Entrar en qué? ¿En Mercosur? ¿Ser qué? Hablando de modelos. Uno de los temas en realidad fue la comparación. ¿Qué modelos tenemos? Porque antes del estadio, Chile era el modelo, ¿sí? Sí, en la Latinoamérica. Sí. Pero ese modelo que convirtió esta ciudad y el barrio donde estamos ahora en algo muy exitoso, muy interesante, muy vibrante, no marcha para todo el mundo. Claro. Así que el reto para el liberalismo chileño, por ejemplo, es decir, mira, quiero que nos voten, hablando de banderas, de manera negativa porque la administración corriente es incompetente, y de manera positiva, quieres que decir, hemos comprendido que el liberalismo de antes no era perfecto para todo el mundo, la emoción. Y lo que vamos a hacer es cambiar 20%. ¿Qué cambiamos? Cambiamos eso y eso. Y la gente va a decir, sí, me gusta lo que veo aquí, me gusta esta prosperidad, y te doy una oportunidad por 4 años de hacer lo que has prometido. Y si no vas a multiplicar esta prosperidad con la modificación que has prometido al liberalismo, entonces, disculpe, pero voy a votar a alguien de izquierda o a alguien más nacionalista, claro, o alguien así. Las temas pueden variar dependiente del momento electoral. Puede haber una emoción muy fuerte con alguien de orden público.
vemos como liberales y como gente de todo el mundo lo que pasa en Irán. Un día no oyes nada de Irán, otro día una mujer muere y hay manifestaciones en todo el país. Sí, sí. Ahora no se puede más decir con certeza que tenemos una agenda clara para menos días, no decir semanas o meses. Pero creo que una preocupación perpetua para los liberales, una bandera perpetua, es la nueva economía, o una economía no necesariamente más justa, una economía buena, principalmente. Y digo buena porque puede parecer un poco más sencillo, pero la verdad es que todo el mundo sabe lo que es decir bueno. Cuando yo digo, ¿qué quiero para México? ¿Qué quiero para Ecuador? ¿Qué quiero para Brasil? Más Una economía trabajo, buena. crecimiento. Yo como citadino, ¿sí? Buena es decir que es mejor para mí. Todo el mundo Lo puede, entiendo, sí. puede imaginar. Si digo economía prospera y algo, prospera sí, la mayoría de la gente entiende, pero no estamos seguros que se conecta con eso. Una de las réplicas que hemos tenido durante nuestro panel, por el cual te doy las gracias, Que por cierto tienen que verlo. ¿sí? Es el reproche que unos intelectuales de izquierda en los Estados Unidos han hecho a Trump porque solamente utilizó unos 500 palabras. Pero la verdad es que el paquete de base que toda la gente conoce no es muy grande de palabras. Es importante que después de la bandera de la sustancia y de la economía buena, la próxima sería una bandera táctica que se puede colorar o cambiar de tema, y son temas de actualidad. Y la respuesta liberal tiene que ser simple, empática y rápida, porque vivimos en tiempos muy rápidos. Así que es muy importante si dices lo primero algo o la primera algo, porque si no, si por ejemplo hay algo muy emocionante en la realidad pública, en los medios públicos y todo eso, y eso pasa miércoles en la tarde, y los liberales después un comité de liderazgo prolongado con expertos y todo, sale con un comunicado de prensa miércoles en la mañana, es demasiado tarde. Sí. Así que instintos políticos todos los tenemos que tener. Mi propuesta en nuestra sesión, pero también en otras ocasiones, es no oponer liberalismo a populismo, pero oponer popular a populista. A ver, espera, porque tenemos que ser más populares. No, sí, pero, por ejemplo, hoy por hoy, y esta es una pregunta que he tirado todo el día y me gusta porque estamos viendo a mucha gente, vemos el advenimiento de movimientos iliberales, como bien lo dijiste. Pero a mí me parece, y me gustaría saber si mi lectura es igual a la tuya o en qué no coincidimos, en que estos movimientos del alt-right y liberales en general, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, etcétera, parten de una causa bueno, no solo de una causa, de varias causas. La primera, la gente se siente insegura porque, uno, hay un tema de salud pública, o hubo un tema de salud pública grande y grave. Y si nos vamos un poco más atrás, hubo un problema económico hace no mucho. La crisis del 2008 fue una crisis global y ahora estamos viviendo una crisis de inflación. Adicional a eso, hemos vivido un auge, digamos, en las últimas 2 décadas de ataques terroristas. Y si le sumamos el tema de las redes sociales y la percepción que generan de manera microsegmentada las redes sociales, puede generar muy fácil miedos desatados para gran parte de la población, lo cual nos lleva a estar siempre como en un estado, o estar en un perpetuo estado de miedo, o en un constante estado de pesimismo y de la necesidad de una persona, un perfil fuerte, un hombre valiente, una persona valiente que sepa dar resultados,
en el caso europeo y en algunos otros países, en contra de la migración, que son los que de los migrantes, porque la economía está mal, porque se llevan nuestro trabajo, o peor aún, con la teoría del gran reemplazo, porque también hay miedo Sí. de que se vea desplazada la cultura y la persona. Entonces, ¿cómo combatimos esas narrativas? Como liberales tenemos una sola opción, la esperanza. Si comparamos, para dar ejemplos global que todo el mundo conoce, como liberal no puedes tener el mensaje de Trump, puedes tener el mensaje de Obama. Obama fue muy bueno en combinar su propia historia de familia y la historia personal con la historia del país, con el American Dream, con el sueño americano. Y creo que su discurso de 2004 en la convención, cuando de Kerry, fue histórico, y todo lo tenemos que ver de nuevo como un ejemplo de comunicación política. La propuesta de Trump tuvo también aún una propuesta en contexto de frustración popular. Tuvo también una propuesta positiva, Make America Great Again. Una propuesta nacional positiva, nacionalista. Sí, nacionalista, sí. Pero una propuesta positiva. Sí. Porque si quieres a tu país, claro, quieres que tu país sea bien o mejor. O si te juegas con la nostalgia, que regrese en un tiempo momento de oro. Ajá. Como alguien, me acuerdo en ese sentido, yo amo muchísimo el pop culture, las películas, y como la película Midnight in Paris. Es una película muy buena y muy irónica, porque realizas durante esa película que no hay esa época de oro, que todo el mundo cree que había a un momento una época de oro, pero no había. Sí. Necesitamos, claro, necesitamos, es interesante eso de la mente humana, la idea de época de oro que ha sido o época de oro que va a venir. Claro. Hablando de esperanza y cómo lo jugamos como operadores políticos. De nuevo, nuestras opciones son limitadas por la concepción de la vida, porque el liberalismo es positivo. Así que no podemos ser competidores de framing y reframing, de cambiamiento de mensaje con el alt-right otro, porque el nicho es diferente, es distinto. ¿Sí? Lo que podemos tratar es de tener una mayoría para nuestra propuesta positiva. Sí. Y la credibilidad es añadida de la manera en la cual los comunicadores políticos liberales hacen la propuesta al pueblo. Porque la comunicación te da la credibilidad y la oposición te da el ascendiente moral. Y después, claro, después que eres en el gobierno, tienes la luna de miel, y después la gente no tiene más paciencia, porque claro, vivimos tiempos muy, muy, muy impacientes. Yo diría que el secreto sería, va a parecer un poco económico lo que digo, la competitividad política. Definimos cuáles son los elementos donde podemos ser más competitivos. Soluciones, tenemos mejores soluciones. Delivery, cómo presentamos las soluciones, claro. Y todo. Y también yo diría afecto, emoción, momento, esa conexión, porque creo que aquí hay el gran problema del mainstream. El mainstream es demasiado racional, que seas más de derecha, más de izquierda, que seas centrista y todo eso. Es importante tener argumentos, pero si no te conectas con la gente, no vas. Puedes ser un hombre de acción, una mujer de acción, pero si no pareces un hombre de acción o una mujer de acción, disculpe, pero no te voy a elegir. Lo que los populistas en Latinoamérica hacen muy bien, combinado con la dinámica excesiva de los movimientos del cuerpo, es que proyectan una imagen de alguien que al menos no se entiende y quiere hacer algo. No se sabe qué,
no se sabe qué. O sea, esta historia va a ser un cambio. Sí. O sea, no sé para dónde, pero va a cambiar las cosas. Sí, y si el cambio es positivo o negativo. Claro. Porque el cambio puede ser también negativo. Claro que cuando eres en gobierno, la promesa es continuidad y das razones para continuidad, y cuando eres en oposición dices cambio. Sí. ¿Sí? Pero si vemos la realidad chilena y lo que pasó con el referéndum, claro que yo solamente sin ver elementos claros de sociología, solamente puedo hacer un guessing, ¿cómo sería? Adivinar. Que si fue un referéndum sobre la actividad del presidente, no me gustó la propuesta sobre el fondo, así que fue un trabajo de simplificación. Unas personas han dicho aunque de desinformación o información en lo que tiene que ver con la Constitución, pero la propuesta de bases tiene que ser simple y rápida, porque es como imaginamos que nuestros países son alguien que mira a la tele y cada día hay un accidente auto. Si los políticos son rápidos a venir al sitio del accidente y dicen lo que tienen que decir, es un drama, tenemos que hacer algo y todo eso, hay presencia, hay rapidez y digo, ok, es un drama, pero hay alguien ahí que hace algo. Claro. Que sea en energía, que sea con los precios, que sea con los... Así que presencia es muy... y rapidez. Claro que la rapidez tiene un elemento de superficialidad, porque no tienes todos los datos, no claro. Sabes por qué ese accidente, no qué pasó. Tenía sueño el chofer, ha bebido algo, ¿qué pasó? Claro, y podemos generalizar en varios contextos de crisis. Pero es muy importante ser rápido. Creo que es una presión muy, muy dura. Y no es una presión solamente política. Y es interesante, podemos hacer un paralelo también con la geopolítica. Es muy difícil ser un imperio de nuestros días. Claro. Fue fácil de ser el Reino Unido, el Imperio Británico, fue fácil de ser Imperio Romano, otros. Pero guarda, por ejemplo, lo que Rusia hace. Lo que Rusia hace es condena instante en las redes sociales en la mayoría de los países. Claro que hay excepciones también, la geografía tiene un rol y todo eso, pero quiero decir que si tenemos la agenda pública global también y somos conectados también en las varias redes, que sean sociales o media y todo eso, estamos en una complejidad, pero también una comunidad global. Así que de esa comunidad global hay unos temas recurrentes. Por ejemplo, Women Empowerment, liderazgo femenino, ¿sí? ¿Qué más? Cambios climáticos. O, para hacer el lenguaje más fuerte, emergencia climática, ¿sí? El reframing de ese punto de vista. Pero, y claro, unos temas pueden ser interesantes en México, en Rumanía, en Chile, en Ecuador, en Panamá y todo. Otros temas de verdad no pueden ser interesantes. Por ejemplo, si yo soy un humano que tiene un problema con las facturas de energía y estoy vecino con Ucrania y creo que Rusia es el problema por mis facturas, la verdad es que no me importa, con todo respeto, si Greta de Suecia viene y dice, escucha, vamos a ser vamos a tener problemas en 30 años o en 20 años. Como un diputado en Rumanía ha hecho una propuesta un poco populista entre nosotros, pero muy eficientes. A mí no me importa como persona si muero del fin del mundo o si muero de hambre. Importante es no morir. Claro. Sí, pues, sí. Así que la tentación política y la tentación de los stakeholders políticos, de los factores administrativos y políticos, la presión es dar algo ahora y aquí. Y es muy difícil para los gobiernos decir, escuchan, tienen paciencia, especialmente en tiempos de crisis, porque tenemos que tener el ambiente limpio 2027.
o 2032. Mira de manera interesante discusiones en países que son ricos, que pueden pagar para las cosas. Alemania, problema energética, teníamos mucha intercambio comercial de gas con Rusia. Y tengo, por ejemplo, una coalición de liberales, de verdes y de socialdemócratas. Y los verdes normalmente, habría dicho... Demócratas cristianos. Los demócratas cristianos creo que son oposición, pero los verdes en la coalición dicen, normalmente no queremos la energía nuclear. Pero los otros compañeros de coalición dicen, escucha, no tenemos opciones. Claro que es bonito tener energía solar o energía del viento y todo eso, pero nuestro sistema energético necesita este invierno, que en la comunicación política el invierno muy duro de Margaret Thatcher se llamaba Winter of Discontent. Discontent sería como en español. Descontento, desatisfacción, desatisfacción. Sí. Así que ese invierno loco creo que es la preocupación más grande de los gobiernos, porque tienen miedo que no van a ser en gobierno en febrero o en marzo, que van a haber gente en la calle. Y creo que es una paranoia justificada en la mayoría de los gobiernos de hacer cosas muy tácticas y muy sencillas y que no son normalmente cosas que son muy correctas de manera ideológica. Toda la política en las próximas semanas va a ser de manera global muy pragmática. Y creo que los liberales también tienen que ser un poco pragmáticos. No cancelar a los valores, pero también comprender que es un tiempo difícil y que si tienes buen sentido, y por buen sentido quiere decir common sense, el equivalente, ¿sí? Si tu instinto como comunicador político te dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir ahora en la tele y decir eso, porque es lo correcto. Claro que no tiene que ser, por ejemplo, una asociación socialista, clara, socialista si eres liberal. Pero quiero decir, si tus instintos son, necesitamos ahora que el Estado haga orden en algo, es buen sentido y es un instinto correcto político. Por ejemplo, ¿qué haces como gobierno liberal o como oposición liberal si hay problemas de criminalidad? ¿Dices que el orden es bueno? ¿O dices, no, hay una mano invisible que va a hacer que la gente no pelea en el mercado central? O algo así. Quiero decir que la gente no va a comprender. Puedes decir, no hagamos algo represivo como en unos países como Nicaragua, con presos o algo duro, pero puedes decir, el orden es el orden. Es el respeto también para la propiedad. Nosotros para la propiedad pública y para la propiedad privada. Podemos ser descontentos, podemos tener protestas, pero no con piedras en las vitrinas de las tiendas y otras cosas. Y puedes ser liberal y también favorecer el orden social y la estabilidad de una manera. Es importantísimo porque veo con los partidos mainstream, porque hablo con mucha gente en varios países, una timidez. Son muy tímidos, porque dicen, ay, sería demasiado, si vamos demasiado lejos, o si vamos así. El problema es que en tiempos de crisis, o de cóctel de crisis, como estamos ahora, la gente espera que alguien hace algo. No necesariamente que sea el Estado, pero que parece que alguien hace algo. Puede ser las compañías privadas, puede ser la sociedad civil, puede ser la media y todo eso, pero es importante que alguien haga algo. Acción. Acción es importante. Con las palabras nosotros creamos credibilidad, damos el sentimiento de acción. Como oposición, si no haces protestas, ¿cuál es la acción? La verdad es más el discurso que parece acción, porque
los instrumentos para la acción en la sociedad son normalmente el virtud de los gobiernos, de las coaliciones en poder. Cuando estoy en poder, puedo movilizar las instituciones para hacer algo. Si estoy en oposición, ¿qué puedo hacer? Puedo ganar los corazones y la razón y forzar por mis argumentos el gobierno a actuar, a hacer algo. O crear una atmósfera social en que la gente se moviliza. Por ejemplo, casos de refugiados. Hemos tenido casos de refugiados en Latinoamérica, en Asia, en África, ahora en este de Europa con los ucranianos. Nadie ha dicho a la gente de unas comunidades religiosas de Rumanía y de la sociedad civil de estar a la frontera de Rumanía con Ucrania cuando la guerra comenzó. Pero el instinto de la gente fue, Dios mío, ¿qué pasa? Es un drama, tenemos que ayudar a esa gente. No fue el presidente o el primer ministro que ha dicho, escucha, pueblo de Rumanía, tenemos que ayudar y nos vemos a las 8 en la frontera norte-este. No fue así. Así que es una combinación de iniciativa individual y de comunitaria y algo nacional. La ironía es que la iniciativa privada en Rumanía, aún en el sentido de ayudar a los refugiados, fue más rápida que las acciones estatales. Okay. Es una ironía, ¿sí? Es una ironía, pero quiero decir que si, por ejemplo, eres oposición liberal, puedes movilizar esta iniciativa privada. Claro. No necesariamente solamente para protestas contra el gobierno, pero para cambiar la realidad por lo bueno en los límites de las leyes. Porque aquí hay un otro, ¿cómo sería trap en español? Trampa. Aquí hay otra trampa. Si la competición política es solamente una competición política de quién dice qué tiene que hacerle el Estado, los liberales no van a ser ganadores, porque es una competición de intervencionismo. Uno de los principios de base de los liberales es que tal vez unas cosas no necesitan del Estado. Tal vez la solución es que el Estado se queda ahí y encontramos una otra solución. Sí. O sea, sí lo entiendo y me queda claro, pero cuando estamos haciendo todas estas protestas muchas veces decimos, vamos en contra de esto y vamos en contra del otro, por decir, soy anti-árboles, en vez de decir, estoy a favor del progreso. Sí. O sea, muchas veces esos frames no son los más adecuados. Porque es fácil. Y tenemos que comprender también que buena política es también política de la oportunidad política. Es decir, si yo siento que es un momento de oportunidad política para decir algo, para protestar, para hacer algo, entonces es bueno para mí como operador político, que sea ministro, secretario de Estado, líder de la oposición o alguien, un alcalde en un pueblo, de salir rápidamente y tal vez en campaña negativa, porque el zeitgeist, el espíritu del tiempo de ese momento es que tenemos que hacer algo, protestar. Gezi Park, Turquía, hace unos años. Salió, no era una gran conspiración. Una gente de un barrio quería proteger el parque, porque los niños no tenían el parque. Sí. Claro que después fue una cuestión más grande, pero salió de algo muy concreto. ¿Qué quiero? Quiero un sitio donde mis hijos pueden jugar. Fue tan sencillo. Hemos tenido la oportunidad en el Congreso Relial de escuchar mucha gente interesante. Y tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo. Uno de los ejemplos que me quedó aquí, que de manera emocional, y aquí también, fue el ejemplo de nuestra compañera de Costa Rica, que ha dicho de los problemas de ecología. Por ejemplo, sí, podemos hablar de soluciones de ecología, de soluciones económicas. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Pero hay que tener también respuestas a preguntas muy sencillas, que si alguien de un pueblo viene y dice, ¿qué hago? Porque no hay más agua potable. Tengo problema aquí, ¿no? ¿Qué hago? Son cuestiones muy concretas. ¿Sí? Así que por esas cosas muy concretas
y en situaciones de crisis local o nacional, aún de tener el lujo de desarrollar una política pública muy inteligente, tenemos que hacer lo justo. ¿Qué es lo justo? Agua buena para beber. ¿Qué es lo justo? El buen sentido. Si en las condiciones de rapidez hay un refugio que seas, si eres mainstream, que eres liberal, socialdemócrata o conservativo, la doctrina del buen sentido. Porque el buen sentido es algo que es bueno y que nosotros todos lo sentimos. Os doy un ejemplo de mi país de lo que no es buen sentido. Inundación, eso pasa frecuentemente también en Latinoamérica y en África y en Asia y también en Europa. No importa si es un país con mejor infraestructura como Alemania, por ejemplo. Inundaciones. Hemos tenido inundaciones muy duras en Rumanía en 2005. Y el primer ministro de ese momento ha venido en el oeste de nuestro país y la gente ha perdido las casas. Y era una abuelita que tenía lágrimas y que ha dicho al primer ministro, escucha, ¿qué hacemos? Hemos perdido nuestra casa. Y el primer ministro no tenía que decir, escucha, abuela, te voy a meter en el Ritz-Carlton de Bucarest. No tenemos Ritz-Carlton, tenemos Marriott, Hilton y otro, pero quiero decir, la gente no necesita necesariamente una solución inmediata, pero podría ser, lo siento mucho, vamos a hacer todo lo posible. Y ya es, y tal vez con un abrazo, sería suficiente, por el momento. Y claro, después ayudar concretamente a esa gente con la casa interina y todo eso. Pero lo que el primer ministro ha dicho es, escucha señora, ¿quiere que yo los haga a la casa? Eso no es buen sentido. Claro. y era un primer ministro liberal. Podría decir, vamos a hacer lo posible. Honestamente, no os puedo prometer que el Estado va a construir casas nuevas, pero vamos a tratar a tener una solución para vosotros, porque nos importa. Pero al menos en América Latina, no sé si esto aplique para toda América Latina, pero al menos en México más bien. Muchas veces lo que piden es, por lo menos dame la esperanza de que más ayuda, pero aunque sea te piden eso y a la vez les dicen a los políticos, pero es que tú nomás prometes. Entonces, ¿dónde está el punto medio, Ron? Tengo que decir algo de manera muy franca. Y voy a parecer un poco populista desde este punto de vista, pero todos en políticas, we disappoint, ¿cómo sería? Decepcionamos. No hay político que cumple 100% con lo que ha prometido. Si no, la promesa es muy fácil. Sí. Como me acuerdo de algo muy simpático de New Yorker, que era una parodia como Trump, y eran muchas ovejas, y que hablaban las ovejas entre otros, y había un gran banner con un lobo. Y el lobo decía, os voy a comer. Y las ovejas dicen, vamos a votar con el lobo. ¿Por qué? Porque dice la verdad. y es irónico, porque el lobo anunciaba que va a comer las ovejas, claro, claro. Pero las ovejas han dicho, ay, dice la verdad. Sí, claro. y claro, sí, hay una promesa muy, muy sencilla y que puede ser convertida en realidad. No, una promesa no económica, como por ejemplo, voy a restaurar la democracia después de Ortega, por ejemplo, y eso pasa, ¿sí? O voy a hacer una inflación mejor en Venezuela, y eso pasa. Pero son promesas generales, y todo eso, te puedes escapar, y la gente puede decir, prometió eso, kind of delivered, casi lo he hecho. Pero el problema es que la gente, y el tiempo pasa, como el cóndor pasa.
y la gente no se olvida de las promesas iniciales y las necesidades cambian también. Así que para ser un político de durez mediana o longa, tienes que adaptar tu mensaje, tu política cada semana. No diría cada día, pero hay tantos temas, unas verdaderas, importantes, reales, unas artificiales o de momento, que es difícil no hacer parte de la conversación. Así que los líderes tienen un deber de entrar en las conversaciones nacionales lo más importantes y, si posible, no entrarles las conversaciones artificiales, sino aún pueden profitar. Porque, por ejemplo, si yo no tengo soluciones sobre la energía, las facturas o sobre la inflación, tal vez me interesa una batalla cultural artificial. Y tengo un problema y digo, tengo un problema con el LGBT y se olvidan de la inflación porque el nuevo problema del país es eso o eso. Sí, sí, sí. Y claro, eso, el escaping goat, El chivo expiatorio. sí, claro que funciona. Pero, y creo que desde ese punto de vista, el dilema para los liberales es el grado de maquiavelismo una vez en poder, para quedarte en poder. Tengo esta conversación, por ejemplo, con mis amigos argentinos, que dicen, escucha, la derecha en este país viene, tiene un acuerdo con FMI y las cosas son un poco mejores, pero no muy mejor, muy buenas, y después los otros vienen de nuevo en poder, la economía no está bien, después la derecha viene de nuevo, acuerdo con FMI, las cosas no están buenas, la izquierda viene de nuevo, la izquierda, el kirchnerismo o todo eso. Y es triste que eso pasa, pero también es una lección de comunicación de expectaciones también para la derecha, desde ese punto de vista de cómo si pasa cada vez, no has aprendido nada. Pero si no prometes en grande, ¿no vas a perder la elección? Depende de muchas cosas. Creo que lo que el consejero uno de los consejeros de Clinton ha dicho en los 90 es esencial. Él ha dicho, uno de los consejeros ha dicho, it's the economy stupid, ¿sí? Es la economía. ¿Sí? De verdad creo que la economía es importante. Es muy difícil si la economía no es buena, si la gente no vive, no necesariamente bien, pero si el sentimiento es que la economía no se agrava, no es peor, es difícil. Tienes que ser alguien, sí, de nuevo, si las reglas de la competición son democráticas, si no hablamos de violencia política, si no hablamos de otras cosas, hablamos aquí del escenario ideal. Claro. ¿Sí? No es el caso, desgraciadamente, en todos los países de Latinoamérica o del mundo. Pero si pensamos en el Estado democrático normal y en la alternancia normal de la política y de los partidos, si el pueblo decide, si la gente decide que cambiamos de partidos y todo eso. Carisma es importante también. Porque si, por ejemplo, Macri hubiera sido más carismático y un mejor comunicador, tal vez no sería tan sencillo para los otros a regresar, ¿no? Si eres un mainstream popular, haces la vida mucho más difícil para el populista. Porque lo que tienes en común con lo que llamamos los populistas es que los dos comunicamos bien. Y entonces puede ser una competición de soluciones. Si la competición es, yo tengo soluciones, pero no soy carismático o carismática, o no tengo una comunicación clara, y el otro o la otra viene y dice, hagamos así, así, así. Y lo digo ¿por qué? Porque con ese lenguaje corporal. Mira, señora Meloni, en Italia. Es una mujer muy poderosa desde el punto de vista de la comunicación del cuerpo. Y es fluida, es fuerte y es clara. Sí. Combinado con el hecho que ha tenido el lujo de ser uno de los pocos partidos en la oposición,
porque los otros han hecho el error estratégico de tener un gobierno de unión nacional, casi unión nacional. Claro que no ha tenido ningún gasto, ningún problema, porque ha podido acusar el gobierno y los partidos en general. Sí. Y claro, es muy carismática también. Si no era carismática, podría ser una oposición y no tener el mismo resultado. Pero hay muchas cosas que se añaden para el resultado final. No puede decir que solamente la personalidad del líder del partido. No hay un único factor. Sí, no hay un único factor. Es por eso que la pregunta que me has hecho es fascinante, pero no puedo ser muy preciso. Y no es que me quiero escapar a la cuestión de cuáles banderas. Pero, por ejemplo, cuáles banderas sobre el fondo necesito sondeos. No puedo hablar de mi... solamente sería no profesional de mí, viniendo desde Europa, decir, creo que los grandes problemas en Latinoamérica son orden público, corrupción. Nosotros nos amamos y creo que somos a un momento de madurez social que veo también en Latinoamérica, que veo también en África, en Asia. El mundo cambia de manera, el mundo en desarrollo cambia de manera acelerada también al nivel de los élites públicos. Los élites públicos en los países en desarrollo no aguantan más, en el buen sentido aguantan, los unsolicited advice, los consejos no pedidos. Todos los expertos del exterior que vienen y te explican cuál es tu vida. Sí. Y creo que es un signo de madurez en las diferentes sociedades. Claro. ¿Sí? Y yo no quiero entrar en esa trampa, sí. Porque creo que el valor añadido es la simplificación y el buen sentido. Porque si aplicamos unas reglas de base, por ejemplo, trabajo ahora con unos comunicadores políticos y hacemos un ejercicio hablando de red, de realidad, emoción y dirección. Y os digo, elige su propio tema. Y me dicen, por ejemplo, Schengen es un tema en Rumanía si entramos en la región sin fronteras. Y digo, ¿cuál es la realidad? Y ellos me dicen, blocaje. ¿Cuál es otra realidad? Y después me dicen, complicado y todo eso. Y tenemos 3 palabras por realidad, 3 palabras por la emoción. ¿Cuál es la emoción? Y me dicen, frustración. ¿Cuál es otra emoción? Esperanza y todo eso. ¿Y cuál sería, si tú eres el presidente o el primer ministro o alguien del país, cuál sería la decisión? Y después, hagamos una combinación de realidad y de emoción. Y esa es como una bola, una burbuja, que nos utiliza a conectar con la audiencia. Por ejemplo, la combinación de realidad complicada y frustración. Yo puedo decir como comunicador político, sé que somos todos los humanos frustrados por esta situación complicada. Y después la gente quiere ir en náhuatl. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la solución? La solución es presión. Presión en Bruselas, presión para hacer más un avance. Y si hagamos esos ejercicios sencillos, nosotros sacamos como comunicadores de nosotros los argumentos de bases que después podemos embalar, que podemos meter en un paquete que sea vendible, que sea bueno para la gente. De nuevo, ¿por qué, por ejemplo, la gente ha dicho, por ejemplo, que Trump es populista? Pero Biden también es populista. Es un populista más light. Es un populista distinto. Pero si guardamos el lenguaje de los populistas y la sinceridad, Biden es fantástico. Ese hombre es muy bueno como comunicador. Y para mí, como hermano, es muy interesante de ver. Y cuando tiene de ver esa palabra folks. Folks, como gente, pero okay. gente muy normal, sí. Gente en la calle y todo eso. Cuando veo un mensaje como, he estado en Tennessee y he hablado con la gente y es importante que la economía sea bien. Mejore. Pues es todo lo que todos sabemos. Muy sencillo, ¿sí? No es nada complicado, es el presidente americano.
Pero lo ha dicho de manera muy, sí, no lo ha dicho de manera un poco más frustrada como Trump lo hubiera dicho, ¿sí? Hay problemas, son los mexicanos, son los chinos, son los otros que tienen problemas con nuestra industria, pero yo voy a hacer las máquinas grandes de nuevo, o algo así. Así que el mensaje es distinto, pero la sencillez es un regalo para nosotros, de Trump y de Biden. Los dos son comunicadores muy buenos. No esa es el problema de Biden o el problema de Trump. El problema de Trump fue su filosofía, su manera de ver la sociedad y el mundo. Y el problema por Biden, con todo el respeto, es que es demasiado viejo y comienza a hacer errores. Pero eso es otra cosa, ¿sí? Así que, como liberales, ¿qué hago? Creo que una de las conclusiones, aunque sea discreta, pero no es un gran secreto en la familia liberal, es que los liberales tienen que ser más activos. No me gusta necesariamente esta palabra proactiva, que si eres activo es proactivo. Es la misma cosa, pero parece más pro desde ese punto de vista. Pero no tenemos, cuando trabajamos en política, una de las cosas principales que he comprendido trabajando con primos ministros, presidentes y otras cosas, la gente que ha miedo de la política y de tener posiciones más fuertes, nunca tiene el poder. En la política hay riesgos y tienes que asumir riesgos. Si yo como comunicador político, que es liberal, tengo miedo de no ofender a alguien diciendo lo que digo, tengo un problema. Porque no soy directo, no soy honesto y se ve. El problema que nosotros tenemos como personas, como hombres y mujeres, es que, y fue también hablando de elementos de pop culture, una serie TV, Lie to Me. Claro que la cuestión del serial del sitcom fue si nos miente o no alguien. Pero dejando eso atrás, si no eres sincera, se ve en el cuerpo. Porque el lenguaje corporal, el acento en momento llave y osa, la mirada, hacen un contraste con lo que dices. Por ejemplo, fue a un encuentro reciente con un primer ministro y con el medio de un otro país que el mío, y el sector privado, una gran conferencia de business. Y el primer ministro recibió la pregunta, ¿cómo será la economía de su país en los próximos meses? Y fue algo así. Muy bien. y ese lenguaje corporal quiere decir que no crea que la economía va a estar muy bien. Claro. Y es mejor decir que es complicado, pero va a ser bien. Va a ser mejor. Va a ser mejor, pero y lo piensas y la finalización del mensaje es creciente, es positiva. Que decir que va a ser muy bien, pero nadie te cree. Claro que si no estoy en la sala y veo solamente la noticia después, puedo decir, mensaje positivo, muy bien. Pero para todas las personas en las salas, y había mucha gente importante, emprendedores y todo eso, el mensaje de base es, oh my God, Dios mío, no vamos a invertir de ese punto de vista. Vale, Radu, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido una gran conversación y creo que es una gran continuación de lo que estuvimos platicando ayer, para nosotros ayer, no sé exactamente cuándo salga esta conversación. Y bueno, no me queda más que agradecerte por todo tu tiempo y por todos tus consejos. Muchas gracias de mi parte, es un placer, es un honor, y también quisiera agradecer al equipo. Muchas gracias.